pero también lo que te puede venir si es decir, no quiero, ¿verdad? Hoy quiero hablarte de la vida de los discípulos, hombres comunes como tú y como yo, como dijera la hermana Lupita D'Alessio, con defectos y virtudes, amor y desamor, y todo lo que sigue, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, queremos, Padre mío, recibir esa instrucción que tienes hoy para nosotros. Yo creo, Señor, que este año es el año, Señor, donde tú transformas vidas, transformas, Señor, esas mentes, Señor, que muchas veces solamente traen pensamientos de muerte, de enfermedad, de ira, de contienda, de chisme, pero que tú eres tan bueno, Señor, que cuando nosotros decidimos entregarnos a ti y decirte, yo me rindo a ti, haz conmigo lo que tú quieres. El Señor empieza a hacer obras poderosas, el Señor empieza a transformar, el Señor empieza a hacer esos milagros sobrenaturales que nuestros ojos los pueden ver. Yo creo que esta casa tendrá esa transformación en cada hijo de esta casa, en cada persona que nos visite podrá empezar a inquietarse por hacer cambios en su vida, Señor. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, usa mi vida, que este mensaje, Señor, sea un mensaje que aliente, que anime, Señor, que edifique, pero también que nos confronte, Señor, a seguir haciendo cambios. Yo sé, Señor, que hemos estado, Señor, luchando con cosas, con nuestro temperamento quizás, pero yo sé, mi Dios maravilloso, que tu Espíritu Santo está ahí para fortalecer, está ahí para renovar, está ahí para consolar en tiempos que necesitamos ser consolados. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Qué le parece si se levanta y le da un saludo a su vecina? Dile, Dios nos está transformando. Dile, Dios nos está transformando. Es bueno ver a Sandra, a las Sandras, pues. Tenemos varias Sandras, ¿verdad? A Norma, pues todas las mujeres que hoy están aquí, de él y de ella. Mari. Yo creo que el Señor siempre está atento, ¿verdad?, a nuestras necesidades, pero también atento a aquello que nosotros necesitamos aprender. ¿Puedes tomar tu lugar? ¿Ahora cómo le hago? El título de hoy se llama Instrucciones que transforman. Instrucciones que transforman. Y vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Esta narración es después de que Jesús resucitó, ¿verdad? Y Lucas le está diciendo a este amado Teófilo, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hablando del Evangelio de Lucas. Esto ya son los hechos de los apóstoles. Y dice, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La Nueva Traducción Viviente dice, después de haberle dado instrucciones, guiado por el Espíritu Santo. Cada vez que nos paramos aquí enfrente, es una instrucción que se da, guiados por el Espíritu Santo. Pero no solo nos guía a nosotros que estamos aquí enfrente, sino también a ustedes cuando hablan de la palabra de Dios, cuando llevan esas buenas nuevas a aquel que necesita o que le quieren ustedes hablar. Son guiados por el Espíritu Santo. Y esta instrucción ya el Señor Jesús les había contado cuando estuvo con ellos, que iba a venir el Espíritu Santo, que los iba a empoderar y que entonces tendrían que ser lanzados.
Pero mire, ellos eran incrédulos, desleales. ¿Qué más tenían los discípulos? Se peleaban entre ellos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros? Porque lo mismo que tenemos tú y yo lo tenían ellos. Muy emocionales. Y saben, tenemos esperanza. Dile a tu vecina, tenemos esperanza. No tienes, tenemos esperanza. Porque si estos hombres fueron transformados, tú y yo vamos a ser transformados. Vamos a ser esos grandes líderes que fueron esos discípulos, porque por ellos estamos tú y yo aquí. Ellos comenzaron el evangelio. Vea qué tan grande paquetazo. Pero no solo ellos tenían ese gran paquete, tú y yo tenemos un gran paquete de evangelizar todo Huehuetoca. ¿Que hay más iglesias? Sí, pero nosotros no podemos estar dormidos, no podemos estar cómodos, no podemos estar ahí sentaditos, que otros más lo hagan, porque el mandato es para todos. Lo mismo que les dijo a los discípulos, hoy nos los está diciendo a nosotros. Una instrucción que nos está dando. Dice, durante los 40 días, vamos a seguir leyendo, bueno, leemos desde arriba, para. Desde el 2, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. O sea, ya había estado con ellos, pero aún Él decía, hace falta. El pastor dijo, les predico entre semana, domingo, pero hace falta 40 días de ayuno. Hace falta 40 días de estarle todos los días hablando de la transformación y de las instrucciones que el Padre nos dejó. No sé si le han tomado detalle o le han puesto atención a cada enseñanza. Nos habla desde ser transformados, desde reflejar a Jesús, desde llevar el evangelio. O sea, ese es como un discipulado, lo veo yo. Esos 40 días de enseñanza nos están hablando lo que tenemos que realmente hacer. Que tenemos que adorar a Dios, y en una de las enseñanzas decía, pero Dios quiere todo de ti, no quiere una parte. Dios quiere todo. Y a veces nosotros queremos darle nada más una partecita. Dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Lo hagamos para darle honra, para darle gloria. Que todo nuestro ser, todos nuestros actos sean para darle la gloria a Dios. Por eso Él nos pide todo. No dice dame por partes, dame todo. Tu cuerpo, tu mente, tu alma, todo. Porque ahí en el alma están las emociones, y el alma no se la queremos entregar. No queremos que el Espíritu Santo gobierne el alma, entonces las emociones son las que nos gobernarán. Y cuando las emociones te gobiernan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando las emociones nos gobiernan? Caemos en tristeza, en depresión, en enojo, en amargura, en muchas cosas, ¿verdad? Los apóstoles eran personas comunes como tú y como yo. Fueron transformados en grandes líderes, grandes predicadores. ¿Usted se imagina un Pedro que dice la palabra que era de lo más vulgar? Sí dice. Yo me imagino un Pedro, porque era un pescador, hablando pura majadería, ¿verdad? Porque cuando él niega a Jesús, dice que lo hizo con maldición. Entonces yo me imagino a un Pedro así, mal hablado. Pero a ese Pedro, el Señor lo transforma en ese gran líder. ¿Sabe que fue él el que inició a predicar el evangelio? Que fue el que se levantó y que la gente decía, ¿cómo este? ¿Cómo este Pedro, que era
pescador, era corriente, sin preparación. ¿Y cómo es que habla así con esa autoridad? Porque había una transformación. Por eso no podemos sentirnos, es que yo no sé mucho, es que a lo mejor yo no tengo preparación, es que la hermana habla así porque a lo mejor ella tiene una licenciatura, es que a lo mejor habla así. No, amado, no podemos sentirnos por eso. Porque el poder del Espíritu Santo va sobre eso. Porque podemos tener conocimiento en lo secular y en lo espiritual, pero si tú no quieres ser transformado, toda tu vida estarás ahí, sumido en algo que no es tu propósito. En esos 40 días se nos está hablando mucho de propósito. Y el propósito por el cual tú y yo fuimos creados es para llevar esa palabra a aquellos que necesitan. Es para llevar esas buenas nuevas, que hay un Jesús que les ama, que hay un Jesús que reina y que estará con nosotros siempre. Estos hombres fueron transformados. Líderes que gracias a las instrucciones que Jesús les dio y al poder recibido por el Espíritu Santo, fueron transformados. Nosotros tenemos instrucciones, ¿o no? Cada vez que se nos predica o cada vez que nos hablan de la palabra es una instrucción. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Que Él nos ayuda. Tenemos las dos cosas que los apóstoles tenían. ¿Podemos ser transformados? ¿Podemos ser transformados? Claro que podemos ser transformados. Lo único especial que tenían los apóstoles era que eran escogidos, así como dice, ¿verdad? Que eran escogidos por Jesús. Tú y yo somos escogidos. Dice la palabra que somos de linaje escogido, real sacerdocio. Ya no voy a robar la predica, pues ahorita me lo venía a predicar, platicar. Y a veces no nos creemos. Pero como yo, realmente yo siento que nunca voy a poder cambiar porque es que así era mi papá y yo lo heredé. Amado, esas cadenas tenemos que romperlas. Basta ya de decir, es que yo no puedo cambiar. No, sí podemos. Claro que podemos. ¿Cómo un Pedro pudo cambiar y una Pedra no? ¿Quiénes se identifican con Pedro? Yo me identifico con Pedro. O sea, son como muy impulsivo y algo así. Y yo como digo, algunas veces ha servido. De repente no pensar, y ya esto no, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, fíjate que él tenía planeado lo de legendarios para octubre o noviembre, ¿verdad? Y dije, yo no sé si soñé, pero sí soñé. Dije que una fecha que era julio, le dije, hazlo en julio. Sí, ¿verdad? Y ya después andamos, julio, se va a pasar bien rápido. Y no, es un desafío legendario, de verdad. Todo lo que implica, todos los gastos que implica, es tremendo. Ahora que ando con él viendo todo lo que se va a hacer, Dios mío, desde renta de autobuses, renta de camionetas, comprar un montón de madera, bueno, usted no se imagina lo que se hace en un retiro, en un encuentro, no es ni la cuarta parte de legendarios. Es un desafío de verdad. Yo digo, pero ya hablé y ahora me toca apoyarlo. Impulsiva, ¿verdad? Pero bueno, espero que se haya sido de Dios, ¿verdad? Durante su preparación de los discípulos, cuando Jesús estaba con ellos, batallaba con ellos, ¿no? De repente podemos decir, es que, híjole, pues es que no cambian, y nosotros como pastores, ¿verdad? O a lo mejor entre ustedes. ¿Y cómo es posible si la hermana ya tiene tiempo y no cambia? Y pudiera haber un batallar entre ustedes. Pero si Jesús lo tenía con los discípulos, eran reprendidos por incrédulos, por peleoneros, por desleales, por muchas cosas, ¿verdad? Pero el Señor tenía fe
que iba a haber una transformación. Hoy el Señor tiene fe en que tú y yo vamos a ser transformadas, aún con nuestros defectos, aún con todo aquello que de repente nos quiera atorar ahí para no avanzar, pero ahí está el Señor dando la instrucción que cada una de nosotros necesita. En Mateo capítulo 17, 14, versículos 14 y 17, la Biblia habla de que el Señor estaba, Mateo 17, capítulo 17, versículo 14 y 17. De repente los discípulos iban a orar por alguien y ha leído a las partes donde no podían hacer nada. Y el Señor decía: ¿hasta cuándo los voy a soportar? El pastor nunca ha dicho eso. Nunca lo ha dicho, ni lo va a decir. Dice: al pie del monte los esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, le dan ataques y sufre terriblemente, a menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¿Por qué no pudieron? Incredulidad. Porque no había fe. El Señor tenía que batallar con esos hombres incrédulos, pero no se daba por vencido. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Eran palabras fuertes de Jesús. Y pudiéramos decir: pero no, Jesús es amor. El que ama reprende, el que ama corrige. Así que después, en otro episodio, estaban en la barca, eso lo hemos predicado muchas veces, y estaba Jesús dormido, y viene una tempestad, y los discípulos: oye, ¿no te da cuidado que nos vamos a morir? Y otra vez el Señor: hombres de poca fe. A veces nos falta la fe, pero el pastor nos va a decir, bueno, de eso sí nos va a decir, mujeres de poca fe. No nos va a decir hasta cuándo nos va a soportar, porque nos va a soportar siempre, ¿verdad? Pero lo que yo quiero enseñarte de los defectos de los discípulos es porque esos mismos defectos quizá hay entre tú y yo. Porque no podemos decir: es que esos hombres eran santos, esos hombres eran otra cosa, no eran como yo. Sí, eran como tú y yo. Y fueron transformados y llevaron la palabra a muchos lugares. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que llevemos esa palabra a todos esos lugares. Luego eran hombres que en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51, de repente el Señor manda gente. Él siempre que iba a llegar a un lugar mandaba discípulos que preparaban. Y de repente Él llega, pero no lo quisieron recibir. A ver si es este. Dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero dice el 53, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Dijo: de pasada nada, vienes aquí, y si no. Esa gente que luego se pone exigente. Que ore por mí el pastor, un líder, no. Hay gente así. Porque piensan que la oración del pastor va a ser más poderosa. Porque piensan que a lo mejor el líder o la hermana o quien sea va a usarlo, lo va a usar. ¿Quién? Es el mismo Dios. Y así está esta gente. No le recibieron. Y entonces esos discípulos carnales, hablando de que se dejaban guiar por la carne, vean su reacción.
Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¡Ah, qué drásticos! No podían sanar a un enfermo, pero querían bajar fuego del cielo. Para eso sí estamos, ¿no? Vemos que fulanita hizo algo malo, que nos hizo algo mal, Señor. Luego, lloro. Para que sepan que eso que hizo no está bien. ¿Por qué no oras mejor para que el Señor la transforme? Porque estos discípulos no dijeron: Señor, nosotros estamos aquí prestos para orar, para que este pueblo se humilde y te reciba. No importa si vas un ratito, no importa si vas de pasada, pero que sea humilde, que sea un pueblo que te ame. No, luego, Señor, fuego y que se mueran todos. Hay de esas aquí. Señor, mátalos. ¿Se dan cuenta cómo a lo mejor no tenemos nosotros esa reacción de mátalo, pero Señor, un castiguito por ahí, Señor, para que sepan más? O sea, no lo mates, pero que aprenda. Y esos mismos defectos ellos tenían, pero Jesús no se daba por vencido. Reprendía. Y vemos cómo también batallaba con ellos con la deslealtad. Cuando Él les dice: muchos de ustedes se van a olvidar o me van a negar. Marcos 14, 27, 31. Y ahí saltaba un Pedrito: Señor, yo nunca. No, hombre, yo hasta doy la vida por ti. Dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús le contó: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús respondió: ¿dónde voy? Aquí estoy. Pero después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Ve a Pedro. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. El Señor lo sabía todo. ¿Por qué queremos aparentar una fidelidad o una lealtad al Señor que no tenemos? Porque Él conoce nuestros corazones. Podemos a lo mejor comentarlo y está mal. Porque el Señor conoce. Tú no puedes decir: es que yo sí soy fiel, es que yo sí soy leal, es que yo... No. Y estos hombres hablaban a la ligera. Y dijo él: no, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Deslealtad. Hemos sido desleales alguna vez con Dios, con la familia, con la hermana, con la casa, hablando de la iglesia. ¿Verdad que sí? Ellos también fueron. Y aún así Jesús nunca se dio por vencido. De que van a ser transformados, van a ser transformados. Todos esos defectos tenían los discípulos. Quizás todos esos defectos los tenemos nosotros. Pero de esos defectos, el Señor va a levantar hombres con virtudes o mujeres con virtudes. De esos defectos seremos mujeres que llevaremos la palabra de Dios con sabiduría. Porque el Señor lo malo lo transforma en bueno. A través de la palabra recibimos instrucciones. Pero si no hay conocimiento, no habrá transformación. A veces queremos que con una enseñanza que recibamos al mes, queremos ser transformados. No, amado. Esto es parte de nuestra vida espiritual, el venir a la iglesia. Pero en tu casa, tú tienes que continuar con esa vida espiritual. ¿Cómo?
orando, leyendo la Biblia, estar en comunión con Dios. ¿No puedes por los hijos? Métete al baño. Quizás ahí, bueno, hasta ahí molesta, luego se lo va. Ni al baño, luego te dejan ir. Pero salta a caminar, no sé, haz un tiempo. Pero es necesario que tengamos una vida, una relación con Dios. Durante esos 40 días con propósito del ayuno, también nos hablaban de generar una amistad con Él, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo podemos tener una amistad con Él si no nos conocemos? ¿Cómo podemos hacernos amigas de alguien si no vamos conociéndonos? La amistad no se da de un día para otro, hay que conocernos. Y con Jesús tenemos que ir haciendo una relación. Con el Espíritu Santo tiene que haber una relación, porque el Espíritu Santo va a aquel que lo anhela. No llega y ya se mete así, no, eso lo hace el diablo. El diablo sí no te pide permiso. Le abres una puertecita chiquitita, una rendita y ahí se mete. Pero el Espíritu Santo quiere que lo anhelemos para que Él pueda fluir dentro de nosotros. Pero ¿cómo aprenderemos si no tenemos instrucción? ¿Cómo aprenderemos si no estamos recibiendo? Dice la palabra en Oseas que el pueblo pereció por falta de conocimiento, capítulo 4, versículo 6. Y nosotros podemos decir, la transformación perece por falta de conocimiento, porque a lo mejor podemos tener el deseo de cambiar, pero si no tenemos el conocimiento, ¿cómo? No se puede tener solamente la voluntad o el deseo sin conocer cómo le vamos a hacer. Tenemos que aprender a recibir esa instrucción y ponerla por obra. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Otra versión dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ayer que el pastor estaba hablando, que por cierto esa enseñanza estuvo tan hermosa, no la pudimos transmitir porque está fallando hasta ahora el internet, pero hablaba de cómo hay generaciones que no están siendo impactadas por nosotros. ¿Por qué? Porque si no hay una transformación no se puede impactar a las otras generaciones que hoy no creen en Dios, generaciones que hoy no quieren ser de ningún género, ni femenino ni masculino. Llámame compañero, amado. Es la falta del conocimiento. La gente está pereciendo por la falta de conocimiento, porque no hay una generación que está impactando. Por eso es necesario ser transformados. Porque los padres no le hablan a los hijos de lo que Dios hace, de los milagros poderosos. Porque no les enseñamos, decía el pastor ayer, no se les enseña a orar a los hijos. En el Antiguo Testamento ya había hombres de oración, y él mencionaba por qué los discípulos le preguntaron a Jesús: enséñanos a orar, porque no sabían. Porque hay niños ahora que no saben orar, porque no hay padres que enseñen, porque no hay padres que impacten, porque no hay padres que estén dejando legados de bendición a los hijos. Y podemos decir: ay, no sé ni por qué mi hijo agarró esa idea. No sé por qué mi hijo no cree en Dios. ¿Y por qué será? Porque no hay una mamá que esté impactando. Porque no hay una mamá donde el hijo pueda decir: verdaderamente creo que Dios existe, porque mi mamá está siendo transformada. Es que no es lo que tú le digas a tu hijo, es lo que tu hijo está viendo en ti. Porque no solo es de decir: hijo, tienes que orar así. Pero si ve que tú estás orando y al rato estás maldiciendo, no hay una congruencia. Y entonces los hijos se confunden. Y entonces lo dicen: bueno, ¿existe Dios o no existe? ¿O será solamente una historia ficticia, como de superhéroe? No, Dios es real. Dios es sobrenatural.
que para gente que no conoce de Él dirán, eso no, es historia solamente. Pero tú y yo sabemos que Dios es real y que tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Que todo lo que tenemos es porque Él nos los ha dado. Amén. Pero si no hay un conocimiento y no hay una transformación, ¿cómo podremos enseñar a nuestros hijos? La otra parte que hace perecer la transformación es la negligencia. Podemos recibir muchas instrucciones, pero si no la aplicamos, dice Santiago, es como que vas y te ves al espejo, te quitas y ya, se acabó. Por eso es necesario, amado, que estemos en constante aprendizaje, en constante comunión con Dios. La transformación no se da por cumplir reglas religiosas. En años anteriores se enfocaban mucho en decir, hey, y no te pongas pantalón porque eso es pecado, y no te pintes porque es pecado, y no, amado, los hijos conocían a Dios porque todo era pecado. Y hubo esa generación después de esas enseñanzas que no querían saber de Dios porque todo era pecado. Y eso yo estuve en esa generación. Porque de niña así fue. En un sistema religioso exagerado. Llegas a la adolescencia y digo, yo no quiero volver ahí. Porque todo era pecado. Usar un vestido sin manga era pecado. ¿Se imagina? Cortarte el cabello, pecado. Pintarte los labios, pecado. Usar aretes, pecado. Los columpios del diablo, decía. Todo, amado. Y esa generación, sí. ¿Eso es Dios? No quiero. Si Dios es eso, yo no quiero. Pero después tuve un encuentro con Jesús y conocí verdaderamente quién era Él. Un Jesús que ama, un Jesús que corrige, un Jesús que enseña. Pero antes de corregirte, te enseña. Solamente era seguir reglas religiosas que no te decían ni por qué era pecado. Tú podías preguntar, ¿y por qué es pecado? No había un sustento bíblico. Y esa generación dice, yo no quiero. Pero hoy, ¿cómo le estamos mostrando a Jesús? Una entrega a medias. ¿Qué enseñarán tus hijos a sus hijos? Porque van a enseñar lo que tú les enseñaste. ¿Obedezco a Dios a medias? ¿Soy media transformada? No, amado. El Señor nos está llamando a una transformación verdadera para que dejemos ese legado de verdaderamente quién es Dios y lo sobrenatural que es y lo que puede hacer a través de nosotros. Y que esos cambios que para nosotros son imposibles, para Dios es posible. La transformación no se da por seguir esas reglas. Que digamos a los hijos, no, es que tienes que hacer esto. Podemos enseñar a los hijos a ayunar y es bueno. Es bueno que los enseñemos. Pero dígale, explíquele qué es el ayuno, por qué ayunamos. Porque ellos se ven así. Hay gente que bautiza a sus hijos de pequeños, a veces no sabe por qué. Porque yo les he preguntado, ¿y por qué no? Pues es que así dijo pues mi mamá y por nosotros tenemos esa tradición. ¿Pero por qué? Porque solamente son reglas religiosas. Pero Jesús no quiere seguidores, Jesús quiere discípulos transformados. Amén. Jesús no quiere que le sigamos solamente así. Él nos enseña a través de su palabra, que tengamos conocimiento de por qué tenemos que hacer las cosas, que todo lo que nuestras decisiones traerán consecuencias, sean decisiones buenas o sean decisiones malas. Él nos enseña a través de su palabra, nos da el libre albedrío, pero nos advierte qué es lo que puede venir.
Así que lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mentalidad a través de los principios del reino. Ahí empieza todo. Dejemos religiosidad, dejemos cosas que no nos han beneficiado para nada. Renovemos nuestros pensamientos con esos principios que hablan del perdón, que hablan del amor, que hablan de la santidad. Hablemos a nuestros hijos de la santidad. Se les hace fácil pecar contra su cuerpo. ¿Por qué? Porque es que si no, no se va a aceptar en ese círculo. Es que van a decir que, porque, o sea, como en estos tiempos, todavía, virgen, eso ni se usa ya. Es la mentalidad que hay ahora. Hablemos de santidad a nuestros hijos, pero desde pequeños estemos hablando de santidad, del perdón, del amor. Pero si los hijos están viendo que en nosotros no hay santidad, ¿cómo podremos hablarle a ellos? Si ellos están viendo que no hay una verdadera transformación, ¿cómo podremos hablarle a ellos? La transformación es para valientes, para esas mujeres que están dispuestas a salir de la comodidad. Es tan bonito, no, pues que me enseñen. Esto sí me gustó, el otro como que eso requiere mucho compromiso, y la verdad es que yo como que no, eso no le entro. Pero si quieres que tu hijo sea comprometido con todo lo que hace, sea en la escuela, sea en la honra contigo, en lo que él haga, exigimos compromiso, pero nosotras no somos comprometidas. La transformación es para mujeres valientes. Y sabe que el Señor nos da ese espíritu de poder para vencer aquello que pensamos que no vamos a poder cambiar. Dice 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No podemos decir, es que yo no puedo dominar este temperamento, si el Señor nos lo está diciendo en la palabra. Dominio propio, poder, para vencer eso que no podemos con nuestras fuerzas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor no nos manda solamente así, no tienes que ser transformado. Señor, pero ¿cómo le hago? Es que yo no puedo. No, si puedes. Yo ya te di un espíritu de poder. Yo ya te di un espíritu de amor. Yo ya te di un espíritu de dominio propio. Si puedes. Él no nos va a pedir algo que no nos haya enseñado en cómo hacerlo. Pero es necesario que las instrucciones las cumplamos. Las instrucciones se dan para cumplirse. El Señor nos dice, no traigas a memoria cosas antiguas. O sea, no te aferres a tu pasado, eso ya quedó atrás. El pasado, el aferrarse a su pasado, no hay una transformación. Es una causa por la cual no hay una transformación, porque estamos aferrados a un pasado que el Señor quiere que soltemos. Para tener un buen presente es necesario arreglar el pasado. ¿Saben que los retiros espirituales son para eso? Los encuentros. Ese es el propósito de un encuentro, arreglar el pasado. Porque todas las cosas de las cuales hoy podemos vivir es consecuencia de un pasado. Y si tú no arreglas tu pasado, no puedes vivir un presente de gloria en gloria. Porque hay que arreglar ese pasado. Arreglarlo, no de volver a Él y que te quedes en el sufrimiento, no. Regresar a Él para sanar eso que ha estado molestándote, para sanar esas heridas y decirle, Señor, estoy lista para vivir un presente. Porque no se puede vivir en el pasado y vivir en el presente. ¿Sabe que cuando Jesús murió, los apóstoles volvieron al pasado? ¿Ha leído eso? Cuando Jesús es crucificado, cada quien se va por su rumbo. Y pudiéramos decir, ¿cómo es que los apóstoles, conociendo a Jesús, hayan hecho eso?
conociendo a Jesús nos hemos apartado. ¿Se dan cuenta cómo tenemos todo lo de los apóstoles? Pero ellos permanecieron porque hubo un Jesús que no se rindió. A causa de aferrarse al pasado, no hay una transformación. Juan capítulo 21, versículo 2 y 3. Jesús se les aparece y le da instrucciones a Pedro y a los demás discípulos. Pedro lo estaba preparando, porque Pedro iba a ser ese gran líder que se iba a levantar. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, el de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué era Pedro? De ahí lo llamó el Señor. Cuando Jesús llama a Pedro como discípulo, él era pescador. Y le dijo, ya no vas a ser pescador, ahora vas a ser pescadores de hombres. Lo sacó de ese pasado. Pero cuando Jesús muere, él vuelve otra vez. Vuelve. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Andaban alejados. O sea, no había una conexión. ¿Sabes? Cuando nosotros nos alejamos, es que yo no siento mucho a Dios. Es que yo no lo siento. Es que, porque hay un distanciamiento. Dice, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se les manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mire, Jesús no se daba por vencido. Y cuando se le vuelve, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, no, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y empieza ahí a darle instrucciones. Dentro de su impulsividad de Pedro, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. O sea, vete preparando, porque tú vas a predicar. Dile a tu vecina para que no se duerma, vete preparando porque vas a predicar. Vete preparando porque quizás vas a tomar un nuevo liderazgo. Vete preparando porque quizás serás maestra en Casaquí. Vete preparando porque quizás vas a ser tú la líder de mujeres. Vete preparando porque quizás serás tú la líder de mujeres. Amado, eso era lo que... Y no, sí, Señor, y yo te amo. Apacienta mis ovejas. Vete preparando. El Señor le estaba diciendo a Pedro, yo necesito que tú termines esa transformación, porque vas a ser tú el que te levantes empoderado. Porque dice Hechos 1:8, creo que sí, ese se lo puedes poner, donde el Señor está diciéndole, solamente a través del Espíritu Santo vas a poder ser. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿Qué es ser testigos? O sea, dar testimonio de su palabra, predicar su palabra. Pero ¿cuándo iba a ser eso? Cuando viniera. Eso era el sello, eso era el plus. Pero resulta que ese plus tú y yo lo tenemos. El Espíritu Santo está en nosotros. En ellos todavía no. Pero ese era el plus para ser lanzados.
¿Estás lista para ser lanzado? Tenemos que estar preparados. Se les aparece para darles instrucciones. Pedro sería quien iniciaría el evangelio de las buenas nuevas, pero también les dio una instrucción poderosa. Lucas 24, 49. Le dijo: yo necesito que estén unidos. Porque no hay una transformación si hay separación, si hay envidia, si hay pleitos, si hay entre nosotras, entre el cuerpo de Cristo. Le dice él: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Lo puedes subir un poquito? Hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, le dijo: permanezcan juntos, porque la unidad trae poder. La unidad trae poder. Y les da por último la gran comisión. Mateo 28, versículos 16. Vean cómo los fue preparando, batallando con ellos, donde ellos peleaban: Señor, y cuando llegamos al cielo, ¿quién va a ser mayor? ¿Aquel o yo? Pudiera preguntar aquí Mali, que no pregunta: Pastor, ¿quién vale más? ¿Yo o Judith o Bianca? No, ni preguntan eso, ¿no? Pero los discípulos sí. Andaban viendo eso con Jesús. Y Jesús, ¿qué se entretienen? En ver quién es mayor que quién cuando llegamos al cielo. Y la mamá que le decía: yo quiero que mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No, tonterías, sentires que en nada nos ayudan a la transformación. Y la gran comisión dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Estaban cumpliendo con esa instrucción. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Acuérdense que Jesús ya había sido crucificado. Estaba a punto de ascender al cielo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo último que les dijo. Una instrucción que tuvieron que hacer. Era lo definitivo. Ya no había más. Ya no iba a estar más con ellos. Ya no se les iba a parecer más. Ahora, así como Jesús era guiado por el Espíritu Santo para darle las instrucciones, porque así dice la palabra en Hechos 1, ahora iban a ser ellos guiados por el Espíritu Santo para llevar la palabra como lo tenemos que hacer tú y yo. Ya no iba a haber más Jesús con los discípulos. Ya no iba a haber más apariciones. Era lo definitivo. Tenían que ser guiados y empoderados por medio del Espíritu Santo. Les dio las órdenes específicas. Ya tienen la instrucción, ya tienen el Espíritu Santo. A trabajar. Conclusión, 2 Corintios 3:18. Lo tenemos, amadas. Tenemos todo para ser transformadas y para llevar la palabra a aquellos que el Señor nos está mandando. No dice a unos, dice ir por todo, todas las naciones. Pero yo te digo, por todo Huehuetoca, por todo Jorobas, por todo Salitrillo, por todo Galaxia, por todo, ¿dónde más? Santa Teresa. Tenemos que aprender de ellos
que aún con todos esos defectos, el Señor levantó grandes líderes. Y esto es lo que el Señor espera de nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Somos transformados como Él. Ese fue el propósito, que los discípulos fueran como Jesús. Que lo mismo que Jesús les enseñó, a darles instrucciones, guiados por el Espíritu Santo, Jesús dijo: ahora les toca a ustedes. Les dejo la gran comisión. Ahora yo les digo, nos toca a nosotras esa gran comisión. Necesitamos mujeres transformadas, mujeres empoderadas por el Espíritu Santo para poder cumplir esa gran comisión. Pero no podremos cumplir esa gran comisión si no hay una transformación. Porque sin transformación, ¿qué podremos llevar? Una mujer sin identidad no puede ser transformada. ¿Y cómo ayudaremos a otra a tener identidad si nosotros mismos no la tenemos? Ponte de pie y vamos a orar. Quiero pedirle a las mujeres líderes de esta casa, empiecen a ejercer. Yo sé que alguna vez ya lo han hecho, pero es necesario que oremos por aquellas que un día también estarán orando por otras mujeres. Yo creo que el Señor te ha dado mucho, te ha enseñado mucho, te ha instruido mucho, y que el Espíritu Santo te ha empoderado mucho, y es necesario